¿Qué tal, amigos? Y así lo decimos con Denise Orduña. Y bueno, pues hoy lo vamos a decir con un tema que es un tanto, pues controversial. Y sobre todo, pues aquí en Aguascalientes. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a hablar acerca del aborto. El aborto pues ha estado muy en boga en todas las personas, en muchos grupos que se han contrapunteado acerca del aborto. Y bueno, pues aquí a mi mano derecha tenemos a Héctor Mesa de IBDEO. IBDEO. Ahorita nos explicas qué es IBDEO. Y aparte pues también eres sexólogo, o sea, eres un especialista en este tema. Y me gustaría, por favor, que nos explicaras ahorita unos términos, sexo y sexualidad. Y aquí a mi mano izquierda tenemos a la ex senadora Angélica de la Peña. Angélica, ¿cómo estás? Ay, muy bien. Y además... Muy suave que me hayas invitado y estar aquí con nosotros. Muy bien, gracias. Además también eres presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Fui presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Y ahorita coordino Futuro 21. Es una organización no gubernamental a nivel nacional. Ok. Entonces, pues ahorita nos vas a platicar desde ese punto de vista de derechos humanos sobre el aborto. Y también, pues acá Héctor nos va a platicar desde el punto de vista de la sexualidad, de la sexología acerca del aborto. Y bueno, pues vamos a empezar contigo, Héctor. Sabemos que pues en la actualidad, pues todavía el país se rige mucho por algunas ideas religiosas, algunas creencias religiosas. Entonces, pues creo que eso también ha venido como a contrapuntear algunas situaciones. Pero a ver, quiero que tú nos expliques, yo no, que tú nos expliques qué es el sexo y la sexualidad. Bien, cuando nosotros hablamos de sexualidad vamos a hablar de un campo muy amplio. La sexualidad implica muchas cosas. La sexualidad implica desde el erotismo, que es a lo que más asociamos la sexualidad, el erotismo, el encuentro, que también malamente llamamos a veces sexo, pero en verdad es más bien erotismo, es el encuentro erótico que implica toda esta parte del ejercicio de nuestro placer sexual, de nuestro placer hasta erótico. La coquetería. Desde la coquetería hasta como tal el acto coital, ¿sí? Entonces todo esto lo metemos dentro del erotismo. Pero no solamente es sexualidad, no solamente es erotismo. Sexualidad también tiene que ver con nuestra capacidad de relacionarnos, nuestras relaciones afectivas, nuestras relaciones interpersonales también se dan desde nuestra sexualidad. También la sexualidad va a tener que ver la manera en la que nos vinculamos como pareja. Va a tener que ver con la forma en la que nos reproducimos o decidimos no hacerlo o buscamos formas alternativas para cumplir con esta parte de reproducción, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo... ¿El placer? No, muchas veces podemos no reproducirnos en esta manera tradicional biológica, es decir, teniendo hijos, y podemos hacerlo, por ejemplo, reproduciendo ideas y teniendo alumnos y teniendo gente a quien nos entregamos en conocimiento, por ejemplo. Es otra manera de hacerlo, es decir, llevar la trascendencia también es campo de estudio de la sexología. La sexualidad también nos va a implicar cómo ejercemos nuestros derechos y cómo nos vivimos como hombres, cómo nos vivimos como mujeres o personas no binarias, cómo nos vivimos desde nuestra identidad de género, cómo nos vivimos con nuestra orientación sexual, cómo nos vivimos con mis propias formas o estructuras de lo que yo creo que es ser un hombre o lo que creo que es ser una mujer o ser una persona no binaria, cómo me muevo. Todo esto es la sexualidad. Es un campo muy amplio que creo que no debe de ser reducido en ningún momento al erotismo y mucho menos debe de ser reducido solamente a la función de la procreación, ¿sí? Y bueno, la sexología va a ser este campo de estudio donde vamos a ver todas estas cuestiones
y su relación con otras áreas del estudio, como la psiquiatría, la psicopatología, la medicina, la sociología, la psicología. Y entonces vamos a leer desde la sexología, vamos a leer la sexualidad humana integrando todos estos campos. Por eso es que creo que la sexología tiene mucho que plantear y que aportar a este tema del aborto, porque confluyen dos olones muy importantes para la sexología, que es tanto la reproductividad como el ejercicio del erotismo. Ok, y entonces, pues ahí también cabe la cuestión de la prevención, ¿no? De saber cómo manejar esa sexualidad, y de conocernos, ¿no? Y de conocer nuestro cuerpo, de conocer como el cuerpo de la otra persona, que a lo mejor pues eso nos asusta, ¿no? Nos da miedo y no lo hablamos, no tocamos el tema. Claro, y yo creo que ahorita lo vemos y nos están lloviendo comentarios ahorita, porque lo que hemos hecho los sexólogos es salir en defensa de la educación sexual. Yo no hablo de la defensa de un libro, hablo de la defensa de la educación sexual. Necesitamos educación sexual, necesitamos promover educación sexual, porque esa es la que nos va a dar el conocimiento de nuestro propio cuerpo, el conocimiento del cuerpo del otro, el conocimiento de sus funciones y también el conocimiento de mis afectos y mis relaciones, y si quiero o no, ejercer el derecho a la paternidad o a la maternidad, ¿sí? Y entonces decidir desde lo sano y sin el atropello al derecho de otras personas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo puedo decidir no ejercer la paternidad atropellando los derechos de con quien he procreado y los derechos de los propios hijos. Y eso no es un ejercicio sano de la sexualidad. Pero la educación nos tiene que dar eso. O sea, no es ve y conócete, ve y platica. Creo que tenemos una responsabilidad conjunta como sociedad, pero sobre todo los distintos órdenes de gobierno tienen la obligación de proveer a la sociedad una buena educación sexual en conjunto, insisto, con la sociedad. Y aquí la pedrada más bien va para los papás, ¿no? Entonces creo que hay mucha chamba que hacer. Desde el núcleo familiar, ¿no? Como dices. Creo que si tuviéramos una buena educación sexual, si conociéramos realmente cuál es nuestra sexualidad y cómo funciona, creo que nos podríamos evitar muchos problemas. Sí, definitivamente. Si supiéramos cómo ejercer una sexualidad de una forma sana y responsable, yo creo que habría muchas cosas que no sucederían. Yo creo que todas las personas, yo platico con muchas personas que buscan y que defienden el derecho al aborto como este derecho a decidir y como parte de un ejercicio de la sexualidad también. Y todas me responden, todas las personas me responden lo mismo, es que no es que queramos el aborto no es deseable. ¿Sí? Lo deseable, digamos, es que es tener los mecanismos necesario, ¿no? Claro, que necesitaríamos tener los mecanismos para que esta fuera la última, el último recurso. El último recurso, sí, pero que este último recurso, entendiendo como un último recurso que a veces es necesario y que a veces salva y que a veces genera la capacidad de vivir vidas dignas. Y evita otros problemas. Y evitar otros problemas, claro. Bueno, en ese aspecto, Angélica, desde los derechos humanos, tú que has trabajado mucho en esta situación, ¿tú cómo ves esto del aborto como un derecho? Bueno, me parece que voy a retomar un poco lo que ha mencionado Héctor en el sentido de separar las dos materias que tienen que ver con la reproducción y lo que tiene que ver con la sexualidad, porque me parece que eso es básico. Y básico sobre todo visto desde el enfoque de nosotras las mujeres, no desde el enfoque de los hombres. Entonces, creo que es importante retomar las discusiones que se dieron en la conferencia del Cairo, precisamente sobre desarrollo y población en 1994, donde hay una discusión que separa los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
Me parece que eso es muy importante. Ya antes en México, cuando se discute la reforma del Cuarto Constitucional, cuando México entra en esta política de población mundial, cuando hay un detente en el mundo respecto del gran crecimiento poblacional y la crisis alimentaria, del agua, de la sobrepoblación, etcétera, México forma parte, inscribe políticas de población donde la política de planificación familiar cobra relevancia, sobre todo en el sustento de la reforma al artículo 4 constitucional, que se reconoce el derecho de todas las personas a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos. Desde entonces el cuarto constitucional lo establece 74. ¿Sí? Y entonces la conferencia, 20 años después, la conferencia del Cairo, sigue discutiendo. Alguien pensaría, pero era como que entendible que somos hombres y somos mujeres, tenemos derechos, las mujeres tenemos derechos los hombres, pero no era así. Entonces, en la política de población y desarrollo se separan los derechos sexuales y los derechos reproductivos. La política de reproducción de la especie, digámoslo así, tiene que tener otras características muy distintas y separadas del derecho que tiene cada persona a ejercer su sexualidad. Y aquí es muy importante porque las mujeres ponen en relevancia en esa conferencia que las mujeres habían estado fuera del goce, del derecho al placer. Me parece que lo que está al centro es el derecho al placer. No somos objetos sexuales, no somos una incubadora que llega, se deposita un semen y entonces a 9 meses vas a tener el hijo de ese señor, sino que la mujer tiene derechos a su propio proyecto de vida, a decidir sobre su vida y a decidir sobre su maternidad. Entonces, me parece que estos dos hechos son importantes. La Constitución, que finalmente es el eje fundamental en México y del Estado mexicano, y lo que tiene que ver con la discusión mundial, con una gran resistencia de los países religiosos. Los países musulmanos pues no estaban de acuerdo con eso, pero quedaban en minoría. Me parece que es muy importante señalarlo. Un año antes hay otra conferencia, que es la Conferencia de Viena en 1993, donde se discute por primera ocasión en el mundo de Naciones Unidas que las mujeres somos humanas. No es el humano. Humanas como tal, con la A, existe desde 1993. Vamos a cumplir 30 años ahora, en este año, para el reconocimiento de las humanas. Quiere decir que siempre ha prevalecido un enfoque androcéntrico. Es muy poco el tiempo que se nos ha reconocido como humanas. Y quiero reafirmar esto último, este enfoque androcéntrico en donde la mujer es un objeto de la ley, objeto de lo que decide el hombre, y también el objeto en las relaciones sexuales. ¿Qué es lo que está detrás? Pues también el espaciamiento de los hijos al que la mujer, también el hombre, pero sobre todo la mujer, tiene derecho porque es sujeta de derechos, no es solamente objeto. Ok, pues aquí me están indicando que vamos a un corte. A mí la verdad se me ha hecho muy rapidísimo este tiempo, estos minutos. Vamos a un corte y regresamos. En Veolia Aguascalientes brindamos uno de los 5 mejores servicios en suministros de agua potable del país. Con una cobertura del 99%, operamos 220 pozos en el municipio, con profundidades que van hasta los 650 metros y alcanzando temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Con cada maniobra, preventiva y reactiva, refrendamos nuestro compromiso con llevar agua siempre y para todos, optimizando el servicio en la entidad con la innovadora instrumentación en nuestras infraestructuras. Avanzando en los retos hídricos, somos líderes en el manejo del vital líquido. En el Gigante de México, apoyar a la economía de las familias es una prioridad. Para el ciclo escolar 2023-2024, se destinaron más de 50 millones de pesos en uniformes escolares que serán entregados a niñas, niños y adolescentes. En el IEA trabajamos todos los días para hacer de Aguascalientes el gigante de la educación. ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos.
Aquí es donde empiezan los sueños que sí se hacen realidad. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. Construyamos el mejor estado de la República. Formemos los mejores deportistas, Ingenieros, doctores, hagamos que el campo exporte nuestra esencia, nuestros sabores, nuestros colores. Aguascalientes, tierra de trabajo y soluciones. El gigante de México. El nuevo acceso oriente a Calvillo Pueblo Mágico brindará vialidades y andadores que harán más fluida la movilidad, facilitando a calvillenses y turistas el desplazamiento peatonal y vehicular en un entorno más agradable. Esta acción de cambio que propone el gobierno de Calvillo refrenda el compromiso de consolidar el Calvillo atractivo que todas y todos día a día estamos construyendo. Bueno, pues ya regresamos. Durante el corte nos pusimos a platicar todavía sobre el tema. Hay mucho de dónde cortar de este tema. Y a ver, Angélica, pues estábamos diciendo que no nada más es responsabilidad de la mujer, de los derechos de la maternidad. También hay responsabilidad de los hombres en cuanto a la paternidad. A ver, platícanos de esto. Bueno, las mujeres no se embarazan solas. Me parece que hay que partir de una lógica. Sí, claro. ¿Sí? O sea, no es que haya algo volando el y Espíritu luego, Santo, ¿no? Sino, con todo respeto a esas creencias y esos dogmas de fe, que son cosas muy distintas y hay que separarlas, porque luego el dogma de fe está imponiéndose frente a la directriz y responsabilidad del Estado, de un Estado laico, que hay que marcarlo con mucha puntualidad, y entonces las cosas ya no se complican muchísimo. Entonces me parece que es muy importante dejar muy claro que cada persona tiene derecho a creer lo que quiera creer. Tiene derecho a su dogma de fe, a su religión o no religión, su filosofía de vida. Eso me parece que nunca ha estado en discusión. Lo que está en discusión es que las mujeres no pueden ser rehenes de un embarazo no deseado. Porque, insisto, no somos incubadoras, somos personas, somos sujetas de derechos, no somos objetos, no somos muebles ni somos propiedad de nadie. Y exactamente, las mujeres no se embarazan solas. Oye, Angélica, perdón, antes se decía mi mujer. Todavía. Bueno, mi mujer. Y ¿todavía? Te quitabas el apellido, tu apellido paterno para ponerte el apellido de tu esposo. Claro, yo no pongo mi apellido de mi esposo, entonces por lo tanto tengo autoridad para decir que eso a mí no me gusta. Pero una mujer, si se siente bien en ponerse de, pues es su decisión. Es respetable. Ahora incluso también los hijos y las hijas tienen derecho a poner antelación el apellido de la mamá frente al del papá. Me parece que ese tipo de discusiones pues simplemente buscan como mayor equidad en las decisiones que se toman y sin tanto complejo, ¿no? El problema con el embarazo no deseado es que hay muchas circunstancias que llevan a eso. Una mujer, y hay muchos prejuicios en ese sentido. ¿Quiénes son las que abortan? Las que andan de locas, ¿no? La soltera. No es cierto. La mayoría de las mujeres que abortan, y voy a aclararlo porque estoy equivocándome en los términos. La mayoría de las mujeres que interrumpen legalmente el embarazo, porque el aborto como tal está sancionado en todo el país, en todos los códigos penales. ¿Qué es lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación? A todos los estados que tenían su constitución, el derecho a la vida desde la concepción, eso no vale. Lo que vale es que una mujer tiene el derecho a interrumpir legalmente su embarazo hasta las 12 semanas. Después de las 12 semanas, ya no. Ya es sancionado como un aborto ilegal. En la Ciudad de México, que fue desde el 2007 la primera entidad en establecer el derecho a la interrupción legal del embarazo, hubo un caso sonadísimo, de un médico que no tomó la previsión
de verificar que efectivamente el aborto que estaba practicando a una menor de edad, acompañada de su madre y su padre, por supuesto, tenía más de 12 semanas y le quitaron la licencia, lo sancionaron. Por supuesto, él creyó lo que le está diciendo la madre. Tiene menos de 12 semanas y entonces no tomó no comprobó, como es una obligación, de que no se pase de las 12 semanas. Si se pasa de las 12 semanas, ya estás en otro ámbito de discusión. Vas a practicar un aborto porque el producto se evidencia que padece enfermedades eugenésicas. Eugenésicas. No que pueda tener labio leporino o síndrome de Down. Eso no entra ahí. Hay que aclararlo. O porque peligra la vida de la madre. Eso ha existido siempre. Sin ley siempre ha existido esa decisión en donde el padre tiene que tomar la decisión junto con la partera o el médico respecto de que está peligrando la vida de la madre, toma la decisión de priorizar la vida de la madre. Y en algunos estados existe la otra causal por pobreza o por número de hijos. Entonces me parece que lo importante es que se garantice por la ley el derecho de cada mujer a decidir. Una ley en esta materia obligando a todas las mujeres a que lo hagan. Si una mujer está embarazada producto de una violación, se le aplica la norma 046 de la Secretaría de Salud y puede practicarse un aborto. Siempre antes de las 12 semanas. Siempre y cuando ella también quiera, ¿no? Y pueden no quererlo. Yo conozco montones de casos de mujeres que quedaron embarazadas por una violación y dijeron, yo lo quiero tener. Porque es mi dogma de fe, porque yo es lo que creo, porque soy católica o soy protestante o soy bautista. Ahí sí entra como que la conciencia, ¿no? De cada persona. Claro, la decisión personal de cada persona. Sí, ahí ya tú puedes decidir libremente si quiero o no quiero. Quiero o no quiero. Y si tengo 4 hijos y quedé embarazada y voy a tener un quinto y sufro terriblemente, pero si mi dogma de fe, mi creencia me impide tomar una decisión de ese tipo. Por eso, tu conciencia, ¿no? Religiosa, filosófica. No lo tomas y tienes hasta tus 5 hijos. Así conozco también montones de mujeres. Y hay mujeres que dicen, yo nada más quiero tener 1, porque no puedo tener 2. O no quiero tener. No quiero ser madre. O sea, también el derecho de una mujer está alrededor de decidir si quiere ser madre o no. Sí. Y también, pues, bueno, acompañada de la pareja, ¿no? Que también con la que irá a tener, pero principalmente la mujer, que es como el principal persona que está como más afectada, ¿no? Claro, y a veces hay mujeres que lo deciden sin la pareja. Deciden ser madres sin que hay hombres que pareja. También se enojan y se ponen pero como locos porque la mujer se puso un método anticonceptivo. Bueno, también hay casos así. ¿Sí? Yo conozco varios casos. Aquí en Aguascalientes, casos de mujeres que tienen escondidas que ponerse el DIU porque el señor, si las cacha, les va con feria. Sí, todavía tenemos broncas de ese tipo, ¿no es cierto, Héctor? Claro, y es que al final de cuentas, esto viene desde la misma lógica de que la mujer es el objeto y es la incubadora y es la que le va a dar hijos al hombre y estas cuestiones hay medievales, ¿no? Que siguen ahorita en este momento de nuestra vida, siguen sucediendo. Y creo que hace ratito decías algo sobre la responsabilidad de los hombres. Creo que coincido completamente con Angélica, que el primer punto es las mujeres no se embarazan solas. El segundo punto, que también me parece muy importante y es una absoluta mentira esto de que el hombre necesita el coito, que el hombre tiene una fuerza sexual incontenible que forzosamente tiene que ir a desahogarla. Pero es que así los han educado. No, es que esa es la idea que siempre han traído. Ni siquiera creo que sea así los han educado. Es así nos pretextamos los hombres, así se pretexta el varón para seguir en esta cultura de violación, para seguir objetalizando a la mujer, así se pretexta. Es que no me puedo contener, es que se van a poner azules, es que si no duele, es que y una sinfín de estupideces es que no tienen perdón, claro, es el machismo. Que al final de cuentas es precisamente este machismo que nos hemos puesto
Yo a la fecha, en la consulta sexológica, le he preguntado a todos los hombres y a ninguno le duele, pero entonces bueno, y tú también lo debes saber, ¿no? Es lo que se dice, porque entonces ya me puedo poner en es que si no, tú eres la que me haces daño. Es que si tú no accedes, tú eres la mala. Y al final de cuentas, estos solamente son discursos que sirven para seguir violando. Claro, ahí estamos hablando de una violencia, ¿no? Sí, emocional, psicológica. Esa es una violencia sexual. O sea, es una moda, la violencia sexual está configurado como un tipo de delito de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la violencia sexual. Entonces, me parece que estamos frente a un delito y hay que decirle las cosas como son. Una mujer no puede ser obligada a tener una relación sexual, ni siquiera de su marido. Por cierto, hay una jurisprudencia pero es que remonta. Bastante. Bueno, a ver, pero hay una historia en la jurisprudencia mexicana. Hubo un antecedente importante en donde la Suprema Corte discute justamente el derecho de un señor que dice ella no quiere tener relaciones conmigo y está violando el contrato del matrimonio civil. ¿Y saben qué decidió la Corte en esa época? Que sí se estaba incumpliendo por parte de la mujer el contrato del matrimonio. Después, en la nueva época de la Corte, se dijo que no. Ya se dijo que no. Dicen, no, a ver, esto no es así. No puedes tener una relación forzosa. Nadie puede obligar a una mujer a tener relaciones sexuales si no lo quiere. Oigan, Angélica, Héctor, pero es que esto no se enseña. Esto no les enseña nadie a las mujeres. Nadie les dice que esto no es cierto. Es un tema tabú. O sea, ni en el núcleo familiar, que es donde principalmente se debe dar, en las escuelas tampoco, ni no existe una política pública también que maneje esto, que no es cierto. Claro, la bronca es que no se le enseña a las mujeres y se les enseña a los hombres desde la óptica de la violencia. O sea, al hombre se le educa con el porno, al hombre se le educa desde el ándale, convéncela, al hombre. Pero también se les educa malamente a las mujeres que deben acceder a complacer a su marido, a su hombre. Claro, pero en la mujer la educación nada más refuerza este estado de objeto, ¿sí? Pero en el hombre se le enseña el ejercicio de la violencia. Y esa es una bronca terrible que tenemos, porque... Y luego aparte se les enseña como si fuesen inherentes a su naturaleza, cosa que es una gran mentira. No es inherente a su naturaleza, es algo que hemos aprendido y que también hemos mamado de la cultura. ¿Sí? Y entonces en una cultura en donde nos enseñan las prácticas violentas, nos enseñan a violar, nos enseñan a transgredir, nos enseñan a objetalizar, como si esto fuera de nuestra naturaleza y no lo es. Algo normal. Sí. Sí, bueno, hay un problema muy grave porque, y es estructural de la humanidad. Las mujeres están circunscritas al ámbito doméstico, al ámbito privado, y los al cuidado hombres, de los hijos. Eso quiere decir el cuidado de los hijos, del marido, hacer de comer, lavar, planchar, todo hasta eso. Hasta de las personas enfermas. Y de también de las personas enfermas con discapacidad, ancianas, qué sé yo, pero también atender al marido. El hombre está circunscrito al poder público, al ámbito privado, al ámbito público. A ser proveedor nada más. Y entonces esta discordancia de poder, en donde esta es invisible, esta es inferior y el hombre lo es todo, pues la utilización de la sexualidad de esa cosa que tiene ahí adentro es inherente. Por cierto, mientras que es un objeto sexual deseable, porque también hay una vida de las mujeres que comienza desde niñas, las ven como un objeto sexual y llegan a cierta edad en donde ya no sirven y entonces la cambian por una más joven. A ver, el problema que tenemos en nuestras sociedades es que hay una gran cantidad de estereotipos sexistas, de roles que tienen que cumplir los hombres y las mujeres siempre están en una grandísima desventaja por su condición de ser mujeres. La biología de las mujeres, por desgracia, las ha llevado a que el macho tenga sobre ellas toda la preponderancia, incluso del control. Y el control de la sexualidad es fundamental. Es el eje
del comportamiento del macho en el control de la mujer. Me parece que esa es una parte y lo explica Héctor perfectamente bien porque es un experto en la materia. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? También lo dijo al principio en su intervención. La educación, necesitamos deconstruir. La educación es lo fundamental. Es fundamental. Y entonces, bueno, tienes un eje que es la Constitución, que reconoce ya hombres y mujeres como iguales. ¿Sí? Son los dos, hombres y mujeres, tienen igualdad jurídica frente a la ley. ¿Qué necesitamos? Pues que eso se vea en la realidad, en la forma de educar. Ahorita hablas tú de menstruación y es algo que no puedes hablar públicamente. Bueno, a lo mejor ahorita ya más... Ajá. Ya no me están diciendo que nos tenemos que ir, que creen que se me fue rapidísimo este programa. Es un gran tema, estuvo gracias. Muy interesante, la verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Así lo decimos. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias. Y pues esperemos encontrarnos en otro programa y pues por lo pronto nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Adiós. Comenzamos la construcción de un nuevo modelo ciudadano en el servicio del agua. MIA, Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes. Será un organismo con un consejo ciudadano que se encargará de mejorar la cobertura, la continuidad y que garantice tarifas justas para todas y para todos. ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos. Porque en este país nos atrevemos a amar con el corazón entero y a nunca darnos por vencidos. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. El municipio de Aguascalientes y el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura te invitan al 6º Festival Nacional Artesanal, del 23 de septiembre al 1 de octubre, en el Corredor Cultural Alameda, con la participación de más de 100 artesanos de todo el país, talleres, presentaciones artísticas y venta de artesanías. ¡No faltes! ¿Cuántos destinos te quedan por descubrir? Disfruta el viaje. Kia Forte. Kia. Movement that inspires. Cada persona genera al día 1 kilo de basura. En un mes, esto se convierte en 30 kilos. Al año, en 365 kilos. Y si lo multiplicas por una familia promedio, son 1,460 kilos. Recicla y construyamos un mejor futuro para la ciudad de tu vida. En Jesús María, trabajamos por un futuro sustentable para ti y tu familia. Con el proyecto de saneamiento y rehabilitación de la sección Presa Maravillas, en el río San Pedro, donde construiremos un parque ecológico con instalaciones de primer nivel, poniendo a nuestro municipio a la vanguardia en infraestructura sustentable. Jesús María, gobierno con garantía. Descarga la aplicación de Ultra México en tu Roku. Disfruta de todo nuestro contenido desde tu pantalla de televisión. Descubre la forma más sencilla de ver nuestros programas a la hora que quieras, así como nuestro contenido en vivo. Descarga nuestra aplicación ya. Descarga Ultra México en Roku. Jesús María te espera en el Festival Motociclista 2023. Del 28 de septiembre al 1 de octubre en el Parque Acuarama. Participa de grandes artistas, rodadas, gastronomía y más. Ven y sé parte de este gran evento. No te lo puedes perder. Jesús María, gobierno con garantía.